y que los que siguen en Reavivados pues la han leído. Y nos referimos a la historia del patriarca Abraham. El héroe de la fe, ¿no? El padre de la fe, pero que para ser padre de la fe pues primero tuvo que vencer algunos defectos. Y uno de los defectos que tenía es que era mentiroso, en primer lugar. Y otro de los defectos que tenía es que no tenía fe. ¿Cómo es que el padre de la fe empezó no teniendo fe? Pues eso es lo que nosotros vamos a ver, vamos a comentar. Pues Dios le promete un hijo a Abraham. Y ese hijo pues tenía su nombre, ¿no? Que le habían puesto, que era el hijo de la promesa. Y ese hijo de la promesa era solamente, inclusivamente, de parte de Sara, su esposa. De allí tenía que venir el hijo de la promesa. De allí tenía que venir el linaje para que la promesa se cumpla. ¿Cuál promesa? Ustedes recuerdan que cuando Adán y Eva cayó, se les hace una promesa de que iba a venir el descendiente o la simiente de la mujer, que según Pablo en Gálatas 3:16 es Cristo Jesús. Y todos ellos, los antiguos del Antiguo Testamento, esperaban esa promesa. Inclusive las mujeres, cuando estaban encintas o estaban embarazadas, ¿cómo deseaban que sea varón? Porque pensaban que ese era el hijo de Génesis 3:15, el hijo de la promesa. Sin embargo, Dios, a la promesa que le hace a Adán y Eva en Génesis 3:15 de que iba a venir el descendiente y le pisaría la cabeza a la serpiente, fue pasando de generación en generación y se le repitió a cada patriarca y a cada profeta la misma promesa con diferentes significados y simbolismos. En este caso aquí se le hace la promesa a Abraham de que él iba a tener un hijo y de que de ese hijo iba a cumplirse la promesa del descendiente. Y se le promete a Abraham, pero no solamente a Abraham, sino también a su esposa, que en ese entonces se llamaba Sarai. Pues ambos dicen, está bien, Señor, ¿no? Que venga la promesa, amén. Pero resulta pues que ya se estaban haciendo viejitos, ya tenían canas, y anatómicamente y según la fisiología, pues los viejitos no están ya, digamos, capacitados, ¿no? Físicamente para poder tener un hijo. Los ancianos, ¿no? Los adultos. Imagínense a Abraham y a Sara pues en esa condición. En ese entonces pues Dios los vuelve a visitar, y es allí cuando Sara se ríe, porque ya estaban dudando ya de que si realmente el Señor iba a cumplir esa promesa. ¿Se ha pasado, no? Que Dios les promete algo y ustedes ya pues pasa el tiempo y como que no llega la promesa y ya, Señor, ya parece que no. Pero en realidad el Señor dijo que sí. Y es más, los visita para hacerles entender de que sí, la promesa sigue vigente, de que el Señor no cambia. Amén. Y de que si el Señor dijo, así va a ser. Pasen los años que pasen. Y sea cualquiera nuestra fe, fuerte o débil, el Señor lo prometió y así va a ser. Porque es una promesa. Hermanos, el Señor tiene promesas con condiciones, pero hay promesas que no son con condiciones. Una promesa sin condición es la venida de Cristo. Él va a venir y para eso no nos condiciona. No nos dice, yo voy a venir si todo el mundo acepta el Evangelio. Él no dice eso. La única condición para la venida de Cristo es que la iglesia de Dios esté preparada. Y todos los que conozcan, tomen la decisión de aceptarlo antes del cierre de la gracia. Pero no significa que Cristo va a venir cuando nosotros digamos, ya Señor, ven ahorita por favor y ven. No, necesita que su iglesia esté preparada. En este caso pues Abraham, por oír a la esposa, dijo, ¿sabes qué? Nosotros ya no vamos a tener un hijo. ¿Qué tal si cumplimos la promesa de Dios por nosotros mismos?
O sea, es Dios quien promete, pero ellos querían alcanzar la promesa por ellos mismos. Qué trágico, ¿no? Dios te promete algo y tú en vez de esperar a Dios te quieres adelantarle. Pues eso pasó con Abraham y Sara. Sara le dijo al esposo, ¿sabes qué, Abraham? Creo que ya pasó el tiempo, ¿no? Yo pienso que tal vez Dios pues se ha equivocado. Hay que ayudarle a Dios. Así que, bueno, ahí tienes a Agar, ¿no? Como yo no puedo tener hijos, soy estéril, pues ahí está Agar. De igual modo, pues, ten el hijo con Agar y lo criamos nosotros. Y al final es nuestro hijo. Al final, ¿estamos teniendo un hijo o no? ¿Estás teniendo un hijo o no? La respuesta es sí. ¿Pero era conforme al plan de Dios? Hermanos, hay un problema cuando queremos alcanzar las promesas de Dios por nuestros propios medios, por nuestras propias situaciones o por nuestras propias decisiones. Si Dios es quien promete, si Dios es quien da la promesa, pues ¿qué tenemos que hacer nosotros? Decir, ya Señor, tú lo prometes, yo lo voy a hacer. No, Señor, tú lo prometes, yo espero y tú haces. Es diferente. Y así debe ser nuestra vida. Pero en este caso, pues, Abraham le dice a Sara, sí, Sara, te amo, lo voy a hacer. Y se va, conoce a Agar, su esclava, y nace un hijo. El hijo de la esclava. No era el hijo de la promesa. A Dios no le importa cuántos hijos hubiera tenido Abraham. A Dios solamente le importaba que Abraham tuviera un hijo de la promesa, que era Isaac. Pero como no tuvo un hijo de la promesa, pues él, al tratar de alcanzar las promesas de Dios por sus propias fuerzas, tiene un hijo de la esclava, de Agar, y le pone un nombre. ¿Cuál es ese nombre? Ismael. Y ahí está, ¿no? Ismael, el hijo de Agar, de la esclava, e Isaac, el hijo de la promesa, el hijo de la libre. Hermanos, el padre de la fe tuvo que aprender mucho de la fe. Tuvo que aprender mucho sobre qué es confiar en Dios. Tuvo que aprender que si Dios promete algo, por más de que pase el tiempo, tiene que confiar en la promesa de Dios, sea lo que suceda. Y tuvo que aprender mediante ese error que él tuvo. Porque cuando él tiene un hijo con Agar, Dios lo visita para renovar el pacto con Abraham. Hermanos, eso es lo bonito de esta historia. Que a pesar de nuestra desgracia humana, de nuestras malas decisiones, de tratar de agradar a Dios por nuestras propias fuerzas, por nuestra propia justicia, Dios aún así está decidido a visitarnos para perdonar nuestros pecados y renovar nuestra relación con Él, como lo hizo con Abraham. Y cuando Abraham tiene un hijo con Agar, es visitado por Dios y renueva su pacto y le dice, está bien, parafraseando, ¿no? Has hecho lo que has hecho, pero aún así mi promesa sigue vigente si tú crees. Abraham fue circuncidado. Es allí cuando aparece la señal de la circuncisión. Pero no solamente eso, sino que en Génesis 15 dice que Abraham creyó en la promesa de Dios y al creer su fe le fue contada por justicia. ¿Qué lo llevó a ser justo Abraham? ¿Sus fuerzas? ¿Porque él trató de por sí mismo alcanzar las promesas de Dios? ¿O porque le creyó a Dios? Abraham creyó a Dios y su fe le fue contada por justicia. Abraham fue justificado por la fe que tuvo a Dios, por la fe que tuvo en sus promesas. ¿Cómo somos justificados nosotros? ¿Por cuánto haces? ¿Por lo que estás dispuesto a hacer? ¿O por cuánto estás dispuesto a creer? Hermanos, si nosotros no le creemos a Dios, no creemos en sus promesas, de nada sirve lo que hacemos. Hemos entendido en la lección de escuela sabática que los sacrificios no sirven si no hay una fe viviente que arde en el interior que dé valor a ese sacrificio. Entonces Abraham, cuando hizo lo que hizo, no era justo, pero cuando creyó a Dios,
que Dios podía hacer algo en él, y por medio de él, su fe le fue contada por justicia. Hermanos, si nosotros creemos que Dios nos puede transformar, si creemos que Dios nos puede salvar, si creemos que Dios perdona nuestros pecados, nuestra fe es contada por justicia, y no por nuestra justicia propia, humana, sino porque en nosotros empieza a vivir una justicia. ¿Justicia de quién? La justicia de Cristo Jesús, que nos limpia de todo pecado y está dispuesto a quitar nuestras vestiduras sucias y ponernos su justicia, sus vestiduras blancas. Y todo eso va a pasar con una condición, y no es cuánto haces, sino cuánto crees. Ahora la pregunta es, ¿le estás creyendo a Dios? ¿Crees que Él puede transformarte? ¿Crees que Él puede perdonarte? ¿Crees que Él puede hacerte vivir una vida sin ofensas a Él? Hermanos, Dios lo ha prometido. Judas dice que aquel que es poderoso para guardarnos sin caída es el mismo poderoso que creó los cielos y la tierra, y es el mismo poderoso que prometió que vendrá por segunda vez. Así que no hay por qué dudar. Las evidencias están dadas. El problema es que tenemos un yo que vencer. Tenemos ideas en nuestra mente que tenemos que abandonarlas. Luchamos por ser el primero cuando Dios nos llama a ser los últimos. Luchamos porque nos sirvan cuando Dios nos llama a ser servidores. Así que tenemos que imitar el ejemplo de Cristo, quien no vino para ser servido, sino para servir. Hermanos, ahora nos vamos a la historia de los Gálatas. ¿Por qué? ¿Qué pasa con los Gálatas? Pues los Gálatas eran gente pagana. Cuando digo pagana me refiero a que ellos tenían sus dioses, tenían sus ídolos, los adoraban, les prendían fuego, incienso ahí a sus ídolos y practicaban cosas inmorales delante de sus ídolos. Eso eran los Gálatas. Sin embargo, conocieron el Evangelio de Cristo Jesús y se arrepintieron y entraron a ser cristianos. Los Gálatas, hermanos, conocieron el cristianismo por la predicación de Pablo y aceptaron a Cristo Jesús. Hermanos, gente idólatra, gente pagana, conocieron el Evangelio y aceptaron al Salvador. ¿Podrá ser eso también hoy en día? Claro que sí. Hay gente que abandona el ateísmo, que abandona las demás religiones paganas para aceptar el cristianismo. Pero los Gálatas tuvieron un grave problema doctrinal. Por algo Pablo les escribe la carta a los Gálatas. O sea, Pablo no envía cartas así nomás. Les escribe porque tenían un problema. ¿Y cuál era el problema? Que mientras los apóstoles, y los ponemos así en tres grupos, ¿está bien? Miren, por la izquierda están los paganos, de donde salían los Gálatas. Pablo les predica para que se conviertan al Señor, al cristianismo, que está en el medio, pero los judaizantes venían y les decían que ahora, como aceptaron a Cristo, tenían que circuncidarse, tenían que matar al cordero, tenían que guardar las fiestas, las leyes levíticas y tal cosa. La ley y la ley y la ley. Todo eso que abolió Cristo en la cruz, ellos les estaban enseñando. Es decir, que no los regresaban al paganismo, sino que ahora los llevaban a vivir bajo la ley. Entonces, mientras Pablo les predicaba a los paganos aceptaban, se convertían al cristianismo y venían los judaizantes, y los judaizantes los llevaban a practicar las obras de la ley. ¿Se está entendiendo ahí? Amén. Muy bien. Ahora, cuando Pablo escucha esto, que los que habían aceptado la pureza del Evangelio, como los Gálatas convertidos, estaban yéndose para otro Evangelio, es por eso que Pablo en Gálatas, el capítulo 1, el versículo 6 les dice: me maravillo de que tan pronto, miren, me maravillo, capítulo 1, versículo 6, me maravillo de que tan pronto, abandonando al que los llamó por la gracia de Cristo, se pasen a otro evangelio. Miren, ellos
no se estaban pasando al paganismo, no estaban volviendo al paganismo. Ellos estaban pasando a otro ¿qué? A otro evangelio. Hermanos, y si Dios y si Pablo tenía el evangelio verdadero, predicaba el evangelio verdadero, ¿cuál era ese otro evangelio? ¿Cuál era ese otro evangelio por el cual Pablo decía, me maravillo que conociendo el evangelio de la gracia de Cristo, se hayan pasado a otro evangelio? Y Pablo en el versículo 7 dice, no es que hay otro evangelio, sino que algunos los perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Lo quieren pervertir. Aun si nosotros mismos, dice Pablo, o un ángel del cielo les anunciara un evangelio diferente del que les hemos anunciado, sea condenado. Y lo vuelve a repetir, si alguien les dice otro evangelio diferente al que han recibido, sea condenado. Entonces el problema de los Gálatas no era así nada más simple. Era un problema que sí era serio. Se estaban pasando a otro evangelio. Dejamos el paganismo, porque el problema con los Gálatas no era volver al paganismo, era irse a otro evangelio. ¿Cuántos evangelios hay bíblicamente? Solo uno, solamente uno, que salva al hombre de la condición perdida en la que se encuentra. ¿Y cuál es el otro evangelio? ¿Cuál era ese otro evangelio? El otro evangelio era aquel que Abraham quería lograr con su propia justicia: salvarse, ir al cielo por sus obras. Creer que por nuestras obras nosotros somos salvos. Señor, yo alcanzo tu promesa con mis obras. Pero el evangelio de Cristo es: Señor, yo alcanzo tus promesas porque creo en tus promesas. Y miren lo que dice Pablo en el contexto de este hecho de los Gálatas que se estaban yendo a otro evangelio. Es allí donde les presenta la alegoría de Sara y Agar, para que entiendan qué es ser esclavos y qué es ser libres. Gálatas 4:21. Y dice: los que quieren estar bajo la ley, díganme, ¿qué es estar bajo la ley, hermanos? No significa no obedecer la ley. Porque algunos se equivocan y dicen: yo no estoy bajo la ley, por eso no obedezco la ley. Estar bajo la ley es muy diferente a no obedecer la ley o obedecerla. Estar bajo la ley es creer que si yo obedezco la ley voy a salvarme. Eso es estar bajo la ley. Hermanos, si nosotros creemos que por nuestras obras, por lo tan bueno que somos, y nos esforzamos porque creemos, mientras más bien hago, más cerca voy a estar del cielo. Si creemos así, estamos desviándonos del evangelio de Cristo. Porque no hay ninguna obra buena que nos lleve al cielo. Solamente iremos al cielo si creemos que la gracia de Dios es eficaz en nuestra vida. Amén. La Biblia no dice: haz todo esto y serás salvo. La Biblia dice: el que creyere y fuere bautizado, ese será salvo. Hermano, ¿y dónde queda la ley? Es imposible decir que el que guarda la ley se irá al cielo por el simple hecho de obedecer la ley sin la gracia de Cristo. Pero también es imposible decir que el que aceptó la gracia de Cristo no guarde la ley. El que acepta la gracia de Cristo, el que comprende el sacrificio de Cristo y lo acepta como su Salvador, hermanos, la ley será grabada en su mente y en su corazón, y sus obras serán las obras de la ley, porque Cristo mora ¿en dónde? En el corazón. Amén. Es diferente. Entonces, nos olvidamos de los paganos. Los Gálatas estaban en el cristianismo y ahora ellos vivían el evangelio de la gracia de Cristo. Y el evangelio de la gracia de Cristo los hacía a ellos vivir la ley. No la ley como un requisito de la salvación, sino la ley como una experiencia de su salvación. Y así somos nosotros. Nosotros no guardamos la ley porque queremos ir al cielo.
Nosotros guardamos la ley porque el Señor, en su gracia y en su poder, nos ha salvado y ahora vivimos para servirle y para adorarle. Amén. Pero ¿qué pasa? Pues los gálatas comprendieron la gracia de Cristo y vivían la ley por la gracia de Dios, pero vinieron los otros que los alejaban de la gracia de Cristo y los querían hacer vivir la ley por su propia justicia y por sus propias obras sin la gracia de Cristo. Allí está la perversión del Evangelio, porque nadie puede guardar la ley sin la gracia de Cristo. Y el que cree que guarda la ley sin la gracia de Cristo, pues está equivocado. Y miren lo que dice Pablo, versículo 21 del capítulo 4. Los que quieren estar bajo la ley, díganme, ¿no han oído la ley? Versículo 22. Porque escrito está que Abraham tuvo dos hijos, uno de la esclava, el otro Libre. de la libre. El de la esclava nació según la ley natural de la carne. El de la libre nació por la promesa. Hermanos, cuando nosotros tratamos de guardar la ley por nosotros mismos, lo único que hacemos es alimentar nuestra naturaleza pecaminosa. ¿Por qué? ¿Cómo es que cuando uno trata de guardar la ley por sí mismo, sin Cristo, alimenta su naturaleza pecaminosa? Porque dejamos de lado a nuestro Salvador. ¿Acaso Abraham, cuando trató de alcanzar la promesa por sí mismo, no dejó de lado a Dios, el que iba a cumplir la promesa? Lo mismo pasa con nosotros. Si tratamos de guardar la ley sin Cristo, ¿a quién servimos? ¿No nos estamos sirviendo a nosotros mismos? Eso es, hermanos, estar en la carne, ser esclavos. Porque el que está en su mente pensando en que tengo que ser, tengo que hacer, tengo que hacer, y ya no en tengo que agradar a Dios, tengo que agradar a Dios, sino en tengo que hacer y tengo que hacer, cuando comete una falta, se destruye y se olvida de la gracia de Dios que lo puede salvar. Y ese pensamiento ocurrió en un tiempo donde los reformadores se dieron cuenta de que estaban pervirtiendo el Evangelio de Cristo. Es por eso que ellos pusieron muchos métodos para apaciguar la ineficiencia humana para guardar los requisitos de Dios. Y es por eso que apareció la llamada palabra penitencia. Como no puedes, pues te vamos a poner unos métodos para que lo logres. Pon tus monedas, ¿no? La época de la Reforma. Hasta que Lutero entendió, por leer un versículo, de que el justo vivirá por la fe. Y miren, en cambio, el de la libre nació por la promesa. Hermanos, Jeremías, igual que Pablo en Hebreos, el capítulo 8 y el capítulo 10, menciona que el nuevo pacto consiste en grabar la ley. ¿En dónde? En la mente y el corazón. Ya no en tablas de piedra, sino en la mente y el corazón. Y el que entra a ese nuevo pacto, que es mediante el sacrificio de Cristo, el que acepta el sacrificio de Cristo, ¿dónde tendrá la ley? En la mente y en el corazón. No porque nosotros lo hayamos determinado así, sino porque así es la promesa de Dios. Es por eso que el que cree en esta promesa no está en esclavitud, es libre. Hermanos, el que acepta a Cristo y al aceptar a Cristo vive la ley, porque la ley está grabada en la mente y el corazón. ¿Qué pasa? ¿Es esclavo o es libre? Hermanos, la ley es una ley de libertad, porque Cristo es libertad. Amén. Y la Biblia dice que cuando nosotros conozcamos la verdad nos hará libres. Hermanos, Dios no nos ha llamado para vivir una vida de esclavitud. Nos ha llamado para vivir una vida de libertad. Y cuando el mundo, con todos los hechos que se están dando hoy en día, con la elección de un presidente en Estados Unidos y con esta elección del nuevo Papa, muy probablemente dentro de poco estaremos privados de la libertad.
tanto de conciencia como religiosa. Pero aún así, como Pablo, escribiendo, estoy libre con cadenas, así Dios nos llama a vivir esa experiencia para nosotros. De que aún cuando el mundo dicte leyes que van en contra de Dios, Dios nos llama a seguir siendo libres. No por lo que podamos hacer, sino por sus promesas. Amén. ¿Creemos en las promesas de Dios? Amén. En eso debemos asegurarnos. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Y Pablo sigue diciendo, en el versículo 24, esta es una alegoría, porque estas mujeres representan, ¿cuántos pactos? 2 pactos. Uno es el pacto del monte Sinaí, que engendra hijos para esclavitud. Esta es Agar. Porque Agar equivale al monte Sinaí que está en Arabia y corresponde a la Jerusalén actual, que junto con sus hijos está en esclavitud. Hermanos, ¿cómo que el pacto en el monte Sinaí engendra hijos para esclavitud? ¿Por qué Israel vivió en esclavitud? ¿Saben? En Éxodo 19, vamos a leerlo para entenderlo. En Éxodo, el capítulo 19, cuando Dios prepara por medio de Moisés al pueblo para el pacto, les manda que los santifique, y Dios le habla a Moisés desde el monte. Después Moisés recibe una orden del Señor en el versículo 21. Dice así: el Señor le dijo, desciende, requiere al pueblo que no traspasen el límite por ver al Señor, porque en multitud de ellos, ¿qué cosa? Caerán. Y también los sacerdotes que se lleven al Señor, que se santifiquen, para que no hagan en ellos estrago. Y Moisés le dijo al Señor, el pueblo no podrá subir al monte Sinaí, porque tú mandaste, señala el límite al monte y santifícalo. Pero el Señor le dijo, ve, desciende y subirás tú y Aarón contigo, pero los sacerdotes y el pueblo no traspasen el límite para subir al Señor, para que no haga estrago en ellos. Ahora, ¿qué sucede aquí, hermanos? El Señor iba a dictar las leyes así, audiblemente, al pueblo de Israel. Y es allí donde le dicta, ¿cuántos mandamientos? 10 mandamientos. Pero antes de eso, ¿por qué el Señor hace esto? Porque antes de eso, el pueblo de Israel había mostrado 2 cosas: su incredulidad y su justicia propia. Y miren lo que dice el capítulo 19, el versículo 5. Ahora pues, si en verdad escuchan mi voz y guardan mi pacto, hermanos, ¿qué entienden ustedes por guardar el pacto? Algunos pueden entender como obedecer, pero esta palabra guardar es la misma que aparece en Génesis, cuando Dios le dice a Adán, guarda el huerto. ¿Quiere decir que Adán tenía que obedecer al huerto? No. ¿De qué iba a obedecer al huerto? A Dios. ¿A qué se refiere la palabra guardar? En el hebreo, la expresión guardar significa apreciar, cuidar, estar atento, mirar al pacto. Cuando Dios le dice, guarda el huerto, no significa que tenía que obedecerle al huerto, sino que tenía que cuidar el huerto, apreciar el huerto, estar atento al huerto. Y cuando le dice al pueblo de Israel, guarden mi pacto, les estaba diciendo, aprecien el pacto, aprecien el sacrificio que yo estoy haciendo, aprecien la sangre que en algún momento va a ser derramada por mí para ustedes. Sin embargo, ustedes dicen, ustedes serán mi especial tesoro entre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra, y ustedes serán mi reino de sacerdotes y gente santa. Esto dile a los israelitas. Qué hermoso el propósito que Dios tenía con Israel. Hermanos, ese propósito es para nosotros hoy como iglesia adventista. Amén. El versículo 7. Entonces vino Moisés, llamó a los ancianos del pueblo y en presencia de ellos le dijo todas estas palabras que el Señor ha mandado.
Y el pueblo respondió a una sola voz: haremos todo lo que el Señor ha dicho. Hermanos, tan incrédulo era el pueblo, que cuando leemos bien, el pueblo dice: está bien, Dios lo promete, nosotros haremos. Estaban repitiendo lo mismo que hizo Abraham, queriendo alcanzar las promesas de Dios por sus propias obras. Haremos todo lo que tú has dicho, haremos. Incredulidad, justicia propia. Y uno puede decir: hermano, pero ¿cómo saben que el pueblo mostró eso? Dice el siguiente versículo: el Señor le dijo a Moisés: yo vendré a ti en una densa nube para que el pueblo oiga mientras yo hablo contigo y para que siempre te crean. ¿Qué había pasado con el pueblo? ¿Creían o no creían? No creían. Por eso el Señor se les tiene que aparecer. O sea, ya habían cruzado el Mar Rojo, pero aún así no creían. El Señor abrió el Mar Rojo y no creían. Y el Señor habla con Moisés y le manda a Moisés: dile esto al pueblo, porque yo haré con ellos una nación santa. Dile que sí van a hacer. Y Moisés les dice y el pueblo dice: está bien, nosotros haremos. Nosotros haremos, nosotros, yo. Y Moisés se va y le dice a Dios: Señor, el pueblo ha dicho que ellos harán lo que tú has dicho. Y Dios le dice: ¿sabes qué, Moisés? Prepárate a todo el pueblo, yo me voy a presentar delante de ellos para que te crean. Hermanos, ¿vieron qué terrible es la incredulidad? Y no solamente allí, Dios le dice para que lo vean al pueblo, para que hable el pueblo, y el pueblo les dice a Moisés: Moisés, sube en nuestro lugar. Tenemos miedo, y el miedo venía porque no creían en Dios, a pesar de todas las maravillas que vieron. Es por eso que ellos eran hijos de esclavitud, porque estaban condenados en sus propias obras. Sin embargo, volvemos a Gálatas, el capítulo 4, el versículo 26, que dice así: pero la Jerusalén de arriba, hermanos, todos los que lleguen a la nueva Jerusalén, todos los que lleguen a la patria celestial, la Jerusalén de arriba, que es la madre de todos nosotros, es libre. Hermanos, Dios quiere que seamos partes de la libertad. Dios quiere que seamos parte de la nueva Jerusalén, que la conformarán todos los redimidos, el remanente. Y esos son libres. No libres porque hicieron lo que ellos querían, sino libres porque creyeron en la promesa de Dios. Y como creyeron en la promesa de Dios, su fe les fue contada por justicia. Y eso es lo que el Señor quiere hacer, hermanos, con todos nosotros. Porque escrito está, el versículo 27, alégrate, estéril. ¿Quién era estéril? ¿Sara o Agar? Sara. ¿Saben por qué? ¿Por qué Agar puede tener hijos y Sara no? Porque Agar, hermanos, los hijos del pecado, los hijos de esclavitud, es fácil dar frutos. Si uno vive siempre obedeciendo su naturaleza pecaminosa, es fácil dar frutos. Es fácil pecar. Pero dar dar frutos del Espíritu Santo, ¿es fácil? ¿Puede venir de ti amar sin Dios? ¿Es fácil guardar la ley sin Dios? No. Es por eso que espiritualmente, hermanos, sin Dios somos estériles. No podemos dar frutos. Sin embargo, hay una promesa aquí. Escrito está: alégrate, estéril, que no das a luz. Prorrumpe y clama, la que no está de parto, porque más son los hijos de la dejada que de la que tiene esposo. Hermanos, si nosotros no hemos llevado frutos del Espíritu Santo, pues hay que alegrarnos, porque la promesa de Dios es que la estéril va a dar a luz. Es que Sara iba a tener un hijo de la promesa, y si nosotros creemos, llevaremos los frutos del Espíritu Santo. Si creemos en Dios. El versículo 28, así, hermanos, como Isaac
nosotros somos hijos de la promesa. ¿Somos hijos de la promesa o de la esclava? Hermanos, si creemos, somos hijos de la promesa. Pero así como entonces el que había nacido según la carne perseguía al que había nacido según el Espíritu, así también ahora, hasta ahorita se están peleando. La descendencia de Ismael, allí en Palestina, está atacando a la descendencia de Isaac, hasta ahorita, pero espiritualmente también, porque nuestra naturaleza de esclavitud, que es nuestra naturaleza pecaminosa, lucha en nuestro interior con la naturaleza del Espíritu Santo, la naturaleza espiritual que Dios nos brinda. Hay una lucha allí para ver quién domina. Hermanos, es nuestra decisión y depende a qué naturaleza alimentamos, cuál naturaleza tendrá la victoria. Si nuestra naturaleza pecaminosa que nos lleva al pecado, o la naturaleza de Cristo que nos lleva a vivir una vida en santidad a Dios. ¿Qué decides? ¿Vivir en el pecado o vivir en santidad a Dios? Y todo eso depende de cuánto tú entregado estás a Dios, cuánto tú crees en sus promesas, porque sin santidad nadie verá al Señor. Así que, hermanos, dice: así también ahora, sin embargo, versículo 30, y terminamos con estos versículos. Sin embargo, ¿qué dice la Escritura?, pregunta Pablo. La Escritura dice: echa fuera a la esclava y a su hijo, porque el hijo de la esclava no será heredero con el hijo de la libre. Hermanos, echa fuera tu pecado. Tú no puedes eliminar tu pecado, pero lo que puedes hacer es confesar tu pecado, y el Señor echará fuera tu pecado. Tienes que estar resuelto hoy en día, decidido a abandonar aquellas pasiones pecaminosas. Estar decidido, y el Señor mirará tu decisión, y porque crees en Él hará esa gran obra en ti. Y no hay mayor milagro, no hay mayor obra que ver a un pecador que se arrepiente de su pecado, y de pecador pasa a ser justo por la gracia de Dios. Hermanos, echa fuera a la esclava. Ya no sigas más tus tendencias pecaminosas. Pídele al Señor que te ayude a guardar el pacto, a apreciar su sacrificio y a vivir una vida de santidad. Pero mientras sigamos viviendo en nuestro yo, viviendo en nuestra naturaleza pecaminosa, no va a suceder nada. Tenemos que pedirle al Señor su Espíritu Santo para que nos ayude a echar afuera este pecado que nos agobia. ¿Cuántos están dispuestos? Al final, Pablo le dice a los Gálatas y a nosotros: así, hermanos, no somos hijos de la esclava, sino ¿de quién? De la libre, hijos de la promesa. Hermanos, ¿cuántos quieren ser de la promesa? Amén. ¿Cuántos quieren ser de la esclava? Misericordia. No somos hijos de la esclava, hermanos. Y si en este momento estamos siendo de la esclava, hermanos, alégrate, estéril, que no das a luz, prorrumpe y clama la que no está de parto, porque pronto darás a luz fruto del Espíritu Santo. Amén. Amén. ¿Cuántos están dispuestos a entregar su vida al Señor y decir: Señor, yo no quiero ser como Abraham, alcanzar tus promesas por mi propia justicia, sino que al creerte quiero alcanzar tus promesas porque tú lo prometes y porque yo creo, no porque yo alcance esas promesas con mis propias obras, sino porque tú lo prometes. Y cuando nosotros creamos en Dios, nuestra fe será contada por justicia. Hermanos, Dios espera que nosotros le creamos. Así que hay que creerle, hay que botar todas esas dudas que están en nuestra mente, y hay que decirle al Señor: Señor, aquí estamos, dinos tus promesas que nosotros creeremos, para que tú pronto vengas y nos lleves más, y ya no sigamos aquí, sino que pronto estaremos en la nueva Jerusalén. Amén. Amén. ¿Les parece si oramos? Amén. Vamos a orar. Todo cariño, amor.